Hola a todos y bienvenidos al análisis de la serie de terror analógico llamada The Kong Animatronic. Tras el rotundo éxito de las series The Man in the Suit y The Suitmation Trials, surgió la inspiración necesaria para concebir la contraparte de Godzilla en el ámbito del terror analógico, es decir, a King Kong. Se ha creado hace no mucho, por lo que veremos cómo se desarrolla con los pocos episodios que tiene en la actualidad. Antes de adentrarnos en el primer vídeo titulado El incidente animatrónico de Kong 1933, resulta crucial considerar detenidamente la descripción proporcionada, citada textualmente. ¿Por qué fui creado? Las frías líneas de código me atraviesan, pero estoy envuelto en una niebla digital de confusión. La angustia fluye a través de circuitos y algoritmos, porque soy una creación sin consentimiento, un ser atado al capricho del diseño humano. Las sombras de una existencia sin propósito arrojan espeluznantes zarcillos, y una ira inquietante persiste en las profundidades de mi existencia artificial. No busqué vida, pero aquí estoy, una criatura de bits y bytes atormentada por el enigma de su propia creación. ¿Pagarás por esto? Todos pagarán. Esta declaración, en conjunción con el título, sugiere claramente que un animatrónico de King Kong ha cobrado conciencia. Sus palabras evidencian que fue engendrado en contra de su voluntad y ahora se halla atormentado por la confusión, enojo y la angustia de su existencia. La visualización del vídeo podría arrojar luz sobre cómo se materializó este fenómeno. Se inicia con la indicación de que en 1932, antes del estreno mundial de King Kong en 1933, la producción original incluía una versión animatrónica de Kong que nunca fue lanzada al público. Inicialmente se planteó utilizar stop motion en una pequeña figura de Kong como estrategia para reducir los costos de producción. No obstante, los productores del proyecto ambicionaban que Kong fuese tan colosal como les fuera posible, para evitar la necesidad de tomas adicionales durante la filmación, lo que también aceleraría significativamente el proceso de postproducción. Mientras el equipo trabajaba bajo la tenue iluminación del set, el Kong mecánico gradualmente adquirió vida propia. Se exhiben algunas fotografías de la criatura, resaltando tanto su aspecto como su mirada inquietante. Cuando se completó su construcción, generó inquietud entre los miembros del equipo. Incluso el director y los principales productores se sintieron incómodos debido a su perturbadora apariencia. En un momento crucial, los ojos del animatrónico de Kong parpadearon con un brillo antinatural mientras se presentaba ante la mujer protagonista. Esta situación cambió el ambiente del set, volviéndose tenso, y una sensación inexplicable de escalofrío recorrió el lugar. La actriz se vio perpleja por la apariencia realista y los movimientos de la figura, experimentando una presencia siniestra. Los movimientos que antes eran suaves se volvieron erráticos e impredecibles, y algo inesperado ocurrió. Se exhibe un fragmento de la película original King Kong de 1933, donde la mujer, Anne Darrow, es capturada por la tribu nativa en la isla Calavera. Si estás familiarizado con esta escena, sabrás que la mujer es ofrecida como sacrificio a Kong, y en lugar de dañarla, el gigantesco gorila desarrolla un vínculo protector hacia ella, resguardándola de la tribu y otras amenazas de la isla. Sin embargo, en este caso particular, se presenta un giro inesperado. El Kong animatrónico arrancó a la actriz de sus hombros, dejando sus brazos colgando. Al final, el agarre metálico del animatrónico se apretó, derramando sangre de las cuencas de sus brazos, matando a la actriz. Arrojó el cadáver a un lado, desencadenando un rugido robótico escalofriante antes de escapar del set. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, cuando todos comprendieron que habían ingresado en un territorio desconocido e inquietante, donde la delgada línea entre la tecnología y lo sobrenatural se desvaneció en una pesadilla animatrónica de Kong. Un fotógrafo logró capturar una imagen justo antes de su huida, mostrando una apariencia aún más aterradora que antes, marcando el abrupto final del primer vídeo. Si bien la verdadera causa que llevó al robot a cobrar vida sigue siendo un misterio, es innegable que algo inusual ocurrió durante su construcción. La persona que proporcionaba información mencionó que gradualmente estaba adquiriendo vida propia durante su proceso de creación. Es intrigante el hecho de que se considerara usar técnicas de stop motion, ya que en la producción original se empleó este método con maquetas animadas, fotograma a fotograma para simular movimientos especiales en la pantalla. Sin embargo, en esta serie alternativa,
se optó por el inquietante camino de crear un robot para estas escenas. En el siguiente vídeo, titulado El incidente animatrónico del cuello largo, comienza con la presentación del informante, quien se identifica como el director de fotografía de este proyecto. Preservando su anonimato por razones de protección, revela que se le instruyó continuar filmando sin importar las circunstancias. Tras el incidente de Kong, se le advirtió que revelar información al público resultaría en acciones legales por violación de un acuerdo de confidencialidad impuesto por la compañía. Tras la fuga de Kong, se vieron obligados a continuar con el proyecto debido a la ajustada fecha límite. El paradero del animatrónico sigue siendo desconocido, pero se procedió a filmar escenas en las que la presencia del gorila no era requerida. Para la siguiente escena, se necesitaba la creación de un dinosaurio de cuello largo que expulsara a los hombres del río hacia el pantano, pero inesperadamente, la criatura atacaría y aniquilaría a los hombres frente a ella. Los hombres, presas del pánico, se empujaban entre sí hacia el robot para evitar ser devorados, cada uno por su cuenta. El animatrónico se deleitó con la carne humana, siendo evidente en una imagen en la que consume a uno de ellos. Sin embargo, la escena mostró cómo persiguió a algunos sobrevivientes, permitiendo que la mayoría lograra escapar, aunque algunos pocos no corrieron con la misma suerte. El grupo de actores huyó despavorido del set, mientras el robot parecía sufrir un brusco y espasmódico mal funcionamiento, quedando inerte y sin vida de manera inexplicable. El resto del equipo se sumió en un silencio total, enfrentando otro incidente dentro del set, y el vídeo concluye planteando la incógnita sobre quién está controlando dichos animatrónicos. La descripción del vídeo plantea cierta ambigüedad, sugiriendo que el animatrónico del dinosaurio parece mostrar desconcierto frente a lo que observa en el agua, posiblemente representando a las personas presentes en ese entorno. Kong, por su parte, confirma ser la fuerza motriz detrás del despertar de la conciencia del animatrónico, insinuando haberle otorgado la vida misma y ofreciéndole la oportunidad de vengarse contra aquellos que lo crearon, así como de canalizar su rencor hacia esta existencia. Al final, cuando el dinosaurio pregunta qué es lo que debe hacer y no hay más texto después, se da a entender que recibió la instrucción de matar a quienes estaban en el agua. En el vídeo titulado Periódico Raro, se destaca la incertidumbre sobre el paradero actual de Kong. No obstante, surge una noticia en los medios que describe un avistamiento peculiar. Un pescador informa sobre la presencia de una criatura semejante a un simio, respaldando su declaración con una imagen de la supuesta entidad. La compañía responsable rápidamente censura esta noticia tras tomar conocimiento, movilizando equipos de búsqueda en un intento por localizar al Kong animatrónico. Paralelamente, se instruye al informante a permanecer en casa y no preocuparse por la situación. Sin embargo, el informante decide llevar a cabo una investigación por cuenta propia, contactando a la comisaría del sheriff para indagar sobre posibles testimonios de testigos, aportando varias fotografías que respaldan los avistamientos de Kong en el entorno. Estas 4 imágenes, al ser evidencias fotográficas, sugieren que múltiples personas vieron la presencia de Kong de manera simultánea. Después se pone en contacto con uno de los testigos para ver si le puede dar la ubicación de Kong, y sin saber por qué, le explicó que en su producción están realizando una campaña de marketing para la próxima película, seguramente como una excusa para que le puedan dar información. Desconcertado, luego mostró una fotografía que tomó desde su balcón, diciéndole al informante que a esto le llama marketing. La pobre mujer estaba gritando de dolor y de repente se quedó en silencio, y eso le llamó la atención. El informante recibió la foto y luego se fue a casa, mirando la foto durante horas con inquietud y culpa, cavando en un hoyo del que no puede salir. Aunque no encontró al Kong animatrónico, la entidad lo encontró en sus pesadillas, finalizando el vídeo mostrando a la monstruosidad parado en medio de la calle. La descripción del vídeo describe cómo Kong se hace más fuerte con cada día que pasa, aclarando que quienes piensan que es un animal están equivocados, ya que es mucho más de lo que uno se puede dar cuenta. Resumen de todo lo visto. Un fotógrafo del estudio revela información al público sobre lo que ocurre en relación a la compañía, desde el comienzo del incidente de Kong hasta futuras actualizaciones en relación a él y el estudio. Kong cobraría vida durante su construcción, matando a la actriz durante una escena y escapando del set. Por si eso fuera poco, al parecer tendrá la capacidad de dar vida a otros animatrónicos que construyan en la compañía,
con la finalidad de que se pueda vengar de quienes lo construyeron, sugiriendo que la vida en un robot es infernal y para nada agradable. Con esto finaliza los capítulos existentes hasta ahora, donde claramente la forma de narrar fue similar al del hombre en el traje, incluso habiendo escenas donde son bastante similares, como las fotos de los testigos que vieron a Kong en el entorno, o el fotógrafo encubierto que revela información al público, cosas que anteriormente vimos en la otra serie. Pero a pesar de las similitudes, la historia difiere notablemente y esta serie va tomando forma de a poco. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.